en, porque parece que tenía algo marcado que no permitía pues, que se grabaran y por eso lo expulsa, pero puede regresar. Ok, ya está grabando, ¿puedo comenzar? Ok, un momento, por favor. Si no se ve la presentación, pues por favor déjenme saber, al igual si no me escuchan. No, se ve y todo bien. Ok, pues muy buenos días. Mi nombre es Rubén Vélez, soy estudiante de Ciencias Políticas de quinto año. Me graduó este semestre hacia Universo y hoy les estaré presentando lo que es mi investigación subgrabada, que se titula Populismo puertorriqueño, la influencia de las preferencias político-partidistas en el comportamiento electoral y en las perspectivas hacia eventos sociopolíticos en Puerto Rico. Antes de entrar lo que vendría siendo la investigación, me gustaría definirle un poco lo que se trata el populismo. El populismo es una tendencia política relativamente contemporánea. El autor Cass Moore la describe como una ideología que considera que la sociedad está dividida entre lo que son las personas puras versus las personas de la élite corrupta. Entiéndase que una persona que es populista, o particularmente un político que es populista dentro de este contexto, pues tiende a separarse de lo que él o ella identifica como lo negativo o lo malo, mientras se posiciona como la opción indicada. Mientras que el filósofo político argentino, Ernesto Laclau, añade que el populismo es un comportamiento político impreciso, entiéndase que pues no, hasta el momento no se ha determinado una definición específica, y también añade que no se ata a ningún extremo del espectro político. Entiéndase que independientemente si la persona es de derecha o de izquierda, la persona puede ser populista. El contexto en cual surge esta investigación y por la razón por la cual me inspira a hacerla, se puede comenzar diciendo que el discurso populista dentro de la política de Puerto Rico comenzó en 1938 con la llegada del Partido Popular Democrático. En su propio nombre podemos ver esa palabra, el popular. Y lo que se tiene que identificar de este surgimiento es que el Partido Popular Democrático en su momento se diferenció en la política de Puerto Rico debido a que tenía establecía mucha conexión entre lo que es el servidor público y el ciudadano. Entonces vemos que en el 1967 surge lo que es el Partido Nuevo Progresista, y aquí es donde vemos que ahora tenemos a estos dos partidos que están acoparando a la política de Puerto Rico, por decirlo de esa manera, y particularmente del Partido Nuevo Progresista debemos identificar a la figura de Pedro Rosselló, que con esta llegada de este gobernador es que vemos que pues la política de Puerto Rico empieza a tornarse a un interés en lo que es la imagen del político. Entiéndase porque Pedro Rosselló, dentro de todo, era una persona atractiva, joven, dinámica. Por lo que vemos que ahí empieza a haber esa tensión en la política de Puerto Rico a lo que es la imagen del político en lugar de ser qué es lo que está haciendo ese político. Y pues como podemos saber, pues Puerto Rico se alterna básicamente entre estos dos partidos, y vemos que independientemente que surgen alegaciones de corrupción, alegaciones de mal manejo, etcétera, vemos que el electorado de Puerto Rico de cierta manera continúa favoreciendo a estos partidos. Los objetivos de esta investigación es conocer si el contexto personal, entiéndase ese perfil socioeconómico, por ejemplo, de la persona influye en las preferencias político-partidistas, al igual que conocer si la afiliación partidista de la familia, entiéndase cuál fue la preferencia política de la familia de la persona mientras se criaba, si eso es un factor determinante en la preferencia político-partidista del elector en la actualidad. Y también se estudia identificar aquellas diferencias que pudiesen existir entre las perspectivas de eventos sociopolíticos en Puerto Rico de las personas dependiendo de su partido de preferencia. La
La investigación utilizó un muestreo por conveniencia. Realmente como que el tipo de muestreo ha cambiado a través del curso de la investigación. Los participantes fueron identificados mediante un registro de voluntarios donde las personas podían poner su información de contacto si les interesaba participar, al igual que le tengo que dar gracias a mi madre porque también me ayudó a identificar participantes. Los criterios de inclusión fueron haber tenido al menos 21 años de edad al momento de participar de la investigación y haber participado de las elecciones generales del 2016 y del 2020. Las entrevistas se conllevaron de manera virtual, ya estas eran de parte por videollamada o por llamada telefónica. Tenía 18 preguntas principales, por lo que se puede considerar estructurada. Sin embargo, pues no, el espacio existía para el participante abundar sobre un tema no contemplado en la entrevista, al igual que el investigador podía hacer preguntas surgidas durante la discusión que pudiesen ayudar a llegar más a fondo a lo que es la investigación. Y hasta el momento han participado 5 electores, 2 del Partido Popular Democrático, 2 del Partido Independentista Puertorriqueño y 1 no afiliado. Debo hacer la distinción que pues esta investigación aún se continúa en curso, así que pues espero poder tener más participantes. El marco teórico que utiliza esta investigación se basa en lo que es la razón populista de Ernesto Laclau, y vuelvo a hacer referencia a este autor porque otra cosa que él dice que es bien importante al momento de estudiar lo que es el populismo, y algo que pues personalmente comparto su perspectiva, es que el populismo realmente no es una ideología política, sino es un mecanismo a través del cual una persona puede hacer política. Mientras que vemos el fanatismo, que es un tema una palabra, mejor dicho, que se habla mucho dentro de lo que es la política de Puerto Rico, que se puede definir como una obsesión, una fijación obsesiva sobre algún tema o algún concepto. Dentro del populismo, pues esta investigación pretende tocar base acerca de cómo es que quizás dentro de los partidos, las personas que se afilian a estos partidos tienen cierta preferencia para discursos populistas, y al igual como dependiendo de su partido de preferencia pudiesen haber variedad dentro de lo que son las perspectivas sociales de los electores. En la sección de literatura me gustaría compartirle 3 citas que entiendo que son las medulares para esta investigación. Primero, como había mencionado, Ernesto Laclau de La razón populista, mencionando que el populismo es simplemente un modo de construir lo político. Entonces, Brenda Corchado establece que se reconoce que el discurso político generalmente es parte de una dinámica social que continuamente lo transforma y adapta a nuevas circunstancias, mientras que Luis Torres establece que las creencias de los ciudadanos parecen ser factor clave que determina su conducta política. Las dimensiones estudiadas fueron 4, se dividían en información personal, que esto ya era el pueblo de residencia de la persona, la edad, su identidad de género y profesión, la ascendencia, que esto era pues la preferencia político-partidista de la familia durante su crianza, la preferencia partidista, que esta ya vendría siendo cuál es la preferencia partidista de la persona en su actualidad, y luego pues estudiamos lo que eran las perspectivas, que aquí estudiamos lo que es la imagen del político, las alegaciones de corrupción en el gobierno de Puerto Rico, el surgimiento de nuevos partidos políticos, al igual que el surgimiento de nuevos movimientos sociales, y el famoso verano del 2019, que se entiende que es uno de los eventos sociopolíticos de mayor importancia en la historia de Puerto Rico. Los temas que se consideraron durante la investigación fue la participación en actividades políticas. Esto pueden ser como caravanas, tertulias, discursos, cierres de campaña, etcétera. También la participación en familia en el ámbito público, entiéndase si la persona tuvo o tiene personas cercanas de su familia o de su entorno personal que participaron de la política. Preferencias político-partidistas actuales del participante. Esto era si se encuentra afiliado a algún partido en específico, y cómo fue su manera de ejercer su voto durante las elecciones del 2016 o 2020. Mientras que dentro de las perspectivas y opiniones acerca de eventos sociopolíticos en Puerto Rico se consideraron temas acerca de esquemas de fraude en el Capitolio, manejo de suministros durante el huracán María y los terremotos del 2020, el contenido del chat de Telegram, mientras también participación de artistas y otras figuras públicas en las protestas del verano del 2019,
y el surgimiento de nuevas tendencias políticas en las elecciones del 2020 y la pluralidad que vemos dentro de la Asamblea Legislativa tras estas elecciones. Comenzamos con los hallazgos de la información personal. Realmente al momento no se identificó alguna relación marcada entre lo que es el contexto social y la preferencia político-partidista de los participantes. 4 de 5 participantes residen en Mayagüez, con el participante número 2 habiendo residido en dicho pueblo durante su carrera universitaria, mientras que todos los participantes mencionaron tener empleo al momento de la entrevista, y la edad promedio fue de 33 años. En la ascendencia se puede distinguir que las participantes número 3 y número 4 se criaron con padres de diferentes preferencias partidistas. Entiéndase que uno era de un partido y el otro padre era de otro partido. Es importante recalcar que pues, ambas participantes terminaron favoreciendo lo que era la preferencia partidista de su madre, que era del Partido Popular Democrático, mientras que el participante número 1 y el participante número 2 fueron criados por padres con preferencias distintas a las que personalmente tienen ahora mismo. Entiéndase que en el caso del participante número 2 fue criado por padres que pertenecían al Partido Nuevo Progresista, y terminó favoreciendo lo que es el Partido Independentista Puertorriqueño, mientras que el participante número 1 pues se crió en una familia popular y terminó pues no afiliándose a un partido en específico. Y tenemos a la participante número 5, que fue criada en un hogar con padres en acuerdo. Entiéndase que ambos eran del Partido Independentista Puertorriqueño, y ella pues personalmente terminó favoreciendo a este partido también. En las preferencias partidistas, se puede decir que pues, el participante número 1 no se afilia a un partido en específico. Sin embargo, pues menciona que en las elecciones ha favorecido a partidos de minoría o candidaturas de minoría. El participante número 2 y la participante número 5 se afilian dentro de lo que es el Partido Independentista Puertorriqueño, debido a lo que es el ideal de estatus de este partido y lo que representa. La participante número 5 sí indicó haber cambiado su estilo de votar entre el 2016 y el 2020. En el 2016 pues, informa haber emitido un voto por candidatura dentro de otros partidos, mientras que en el 2020 pues, informa haber permanecido dentro de lo que es su partido de preferencia. Las participantes número 3 y número 4 coinciden en que perciben al Partido Popular Democrático como un partido de justicia social, y esta es la razón por la cual favorecen a este partido, y pues en las elecciones han favorecido a candidatos de este partido exclusivamente. Disculpen que la presentación se ve media rara, ahora me acabo de dar cuenta. Entre las perspectivas hacia eventos sociopolíticos, primero comenzamos con lo que es la imagen del político y corrupción. Debo indicar que en términos de la corrupción, pues hubo bastante consenso en lo que es la idea de que estos casos se deben investigar y debe haber justicia en estos casos. Los participantes número 1, número 2 y número 5 coinciden también en términos de la imagen del político y que es lo que ellos entienden más pertinente. Pues estos participantes, el número 1, número 2 y número 5, le dieron prioridad a lo que son las propuestas y la plataforma del candidato, mientras que las participantes número 3 y número 4 indicaron características como su prioridad al momento de considerar favorecer a un candidato. Por ejemplo, vemos que la participante número 3 menciona que debe ser servicial, que debe ser honesto, al igual que pues vemos que la participante 4 pues informa que debe tener una reputación buena y un compromiso con el pueblo. En el verano del 2019, pues también aquí hubo bastante consenso entre los participantes en términos de que coincidieron en que sí hubo una falta de ética dentro de lo que es el contenido del chat de Telegram, y que Ricardo Rosselló sí debía haber renunciado. En términos de la participación de los artistas, los participantes número 1, número 2 y número 4 y número 5 coincidieron que la participación de los artistas sí fue clave en términos de generar atención a las protestas. Algunos específicamente de algunos
de algunos artistas, pues sí cuestionan sus intenciones, sin embargo, pues reconocen que tuvieron un rol bastante importante. El participante número 2 y número 5, en términos de cuando se les pregunta acerca de cuál fue su reacción al momento de Wanda Vázquez juramentar como gobernadora, pues estos dos participantes mencionaron, o fueron los únicos que mencionaron, que hubiesen preferido que hubiese habido algún tipo de elección especial, por ejemplo, para prevenir esa idea de la sucesión. Y ya estoy terminando, por lo menos la parte de las perspectivas. En las nuevas tendencias políticas y denuncias de fraude electoral, también hubo consenso general acerca de la esperanza que da ver nuevas tendencias políticas dentro de la política puertorriqueña, al igual que la pluralidad dentro de la Asamblea Legislativa. Y es importante notar que algo que pues quizás se puede considerar como una dimensión emergente es que muchos participantes pues aludieron a lo que es el código electoral como origen de estas irregularidades que se vieron o al menos fueron denunciadas durante las elecciones 2020. En el cambio del sistema político de gobierno de Puerto Rico, lo más importante que se encontró fue que las personas afiliadas a partidos mayoritarios, entiéndase lo que es el Partido Popular Democrático, pues mencionaban más cambios a lo que es la cultura y la administración del gobierno de Puerto Rico, mientras que personas afiliadas a partidos de minoría o no afiliados, pues mencionaban ya cambios a la estructura del gobierno como tal. Por ejemplo, el participante número 2 menciona que preferiría o le gustaría ver lo que es un sistema parlamentario dentro de Puerto Rico. También menciona lo que es la descolonización y el concepto de segunda vuelta en las elecciones generales. Conclusiones. Información personal. Como había mencionado, pues no se identificó una tendencia relativa a la preferencia político-partidista de los participantes. En términos de ascendencia, pues se identificó que hay una mayor probabilidad de que un elector favorecerá al partido en cual su familia se desenvolvía o se afiliaba. Las preferencias partidistas, personas alineadas a partidos mayoritarios, como lo que son la participante número 3 y la número 4, tienden a emitir votos ínteros o por candidatura, y cuando se habla de por candidatura es importante recalcar que son votos por candidatura dentro del mismo partido. Por ejemplo, en las posiciones por acumulación. Y las personas alineadas a partidos de minoría o no afiliadas tienden a emitir votos por candidatura e incluyen a personas fuera del partido de preferencia de la persona, si es que esta persona se afilia a un partido en específico. Mientras que la persona no afiliada pues informa votar diversamente entre partidos. Entre las perspectivas, como había mencionado más earlier, pues las personas que se alinean a partidos de mayoría pues tienden a buscar características positivas dentro de sus candidatos, mientras que los electores que no se alinean a partidos de minoría o no afiliados pues se enfocaron en lo que son las plataformas de los candidatos. Como había mencionado, hubo consenso entre los electores de la necesidad de justicia en los casos de corrupción, al igual que en encontrar que el chat de Telegram fue una falta de ética de parte del gobernador Ricardo Rosselló y que debía haber renunciado. Reconocieron el rol de los artistas en las protestas, cuestionando algunas de sus intenciones, pero reconociendo que tuvieron un rol bastante positivo en generar atención a estas protestas y el reclamo que se surgió. Y los electores del PIB favorecieron mecanismos democráticos para la elección del sucesor, como había mencionado, entiéndase, unas elecciones especiales. Y se percibe de manera positiva la pluralidad de partidos y representación en la Asamblea Legislativa. Concluyendo la parte de las conclusiones, el términos de las perspectivas, pues como había mencionado ahorita, pues electores alineados a partidos de mayoría pues perciben que los cambios que se deben hacer dentro del sistema de gobierno de Puerto Rico son más bien culturales o cambios a la función de cómo trabajan estos sistemas, mientras que los electores que eran de partidos de minoría o no alineados pues perciben cambios necesarios a la estructura y a los cuerpos que rigen el sistema político y gobierno de Puerto Rico. Y los electores en general pues reconocen que la aprobación del Código Electoral durante un año eleccionario
pues fue una de las razones principales por la cual vimos que en estas pasadas elecciones pues surgieron muchas irregularidades y entienden que pues este código electoral debería revisarse. Como había mencionado, esto es una investigación que espero poder continuar desarrollando, por lo que espero tener más participantes. Estos son la información preliminar, por decirlo de esta manera, y pues me da, por lo menos, ya se está notando una tendencia en las contestaciones de los participantes. Dicho eso, ya llegamos a la conclusión de mi investigación. Le doy las gracias por el espacio concedido y estoy a la disposición de contestar cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Les recuerdo a todos pues, que el espacio para preguntas pueden ir escribiendo las preguntas en el chat o, pues, o poner las preguntas, ¿verdad? Solicitar algún turno para al final, cuando presenten todos los compañeros, pues que se atendan sus preguntas sobre las investigaciones. Ahora vamos a continuar con la segunda investigación de este panel a cargo de la compañera Natalie. Ya leí el título, pero sin embargo voy a recordarlo y un breve resumen de la misma. Esta investigación se titula Análisis sobre 3 factores influyentes en el comportamiento electoral del precinto 52 por su representación distrital. Esta investigación, su esencia, se basa en trabajar con 3 variables escogidas a través de las cuales se analizará el grado de influencia en los electores al momento de votar para la posición de representante distrital en el precinto número 52. Así que le cedo el espacio a la compañera. Muchas gracias, Orlando. Pues voy ahora a intentar proyectar mi presentación. En confianza, ¿verdad? Le agradecería si me dicen si se puede ver. Sí, la estoy viendo. Okay. Y les comento que es común, ¿verdad? Espero que no pase, pero es común que con la cámara encendida mi computadora se pone un poco lenta. Estoy en confianza. Si el audio no se escucha, me pueden indicar, me pueden interrumpir para repetir lo que quizá no se escuchó. Perfecto. Y pues bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Natalia Oliver, como mencionaron, soy estudiante de Ciencias Políticas y en la mañana de hoy les voy a estar presentando mi investigación desarrollada en este pasado año, que como dijeron, pues se titula Análisis sobre 3 factores influyentes en el comportamiento electoral del precinto 52 ante las candidaturas de representantes distritales. En esta investigación, pues el enfoque de la influencia que provocan las 3 variables a estudiarse pues será dirigido hacia la posición de representante distrital, y esto es para analizar el comportamiento del elector ante una posición pues, que se diría que tiene mínimo auge o reconocimiento social en Puerto Rico, y este pensar surge ya que en Puerto Rico, pues como sabemos, es un país que tiene una larga historia política arraigada al bipartidismo, y si vemos los resultados electorales de las elecciones del 2016 y del 2020, pues han demostrado cómo los candidatos a representantes distritales que surgen electos, pues están en su mayoría bajo uno de los 2 partidos dominantes de la isla. Y pues de aquí me han surgido preguntas como, ¿serán estos resultados producto único del bipartidismo de la isla? ¿O podrán estos factores como la influencia social y la propaganda electoral ser variables que pueden dictaminar la decisión del elector? Y al igual me he preguntado si tomará el elector una decisión informada por sus propias observaciones por el candidato o será su voto dictaminado también por estos factores mencionados. Y por ende, la meta de este trabajo es poder analizar las variables individualmente y determinar si apoyan o no nuestras hipótesis. Aquí les voy a presentar las 2 tablas de los resultados generales de las elecciones del 2016 y 2020, como mencioné. Y vamos a partir a nuestras 3 variables, que son la propaganda electoral, la influencia social y la inclinación partidaria, y ¿verdad? Van a estar alineadas bajo cada una de nuestras hipótesis descriptivas, que plantean lo siguiente. Primeramente, que al momento de votar, al candidato ser reconocido por alguna propaganda que haya visto el participante en algún medio publicitario, pues es común que su voto sea dirigido hacia ese candidato. Segundo, en la mayoría de los electores del precinto 52, pues el círculo social de cada elector sí tiene una influencia en su voto hacia la posición de representante. Y por último, que la mayoría de los electores del precinto 52 comúnmente decidirán votar íntegro a favor de su partido preferido, independientemente de los candidatos presentados. Y para hablar un poquito de la metodología de esta investigación,
pues tuvo un enfoque cuantitativo y un diseño exploratorio. Mi muestra estuvo compuesta del electorado correspondiente al precinto 52 del distrito 23 y se limitó a cumplir con los siguientes criterios de inclusión, que pues como regla general fueran mayores de 21 años y que fueran participantes que votaron en las elecciones del 2016 y del 2020. Se llevó a cabo un muestreo aleatorio probabilístico, visitando aleatoriamente varias comunidades del precinto, tales como Cambalache, Parcelas de Jácanas, El Pueblo, La Quinta, Paloma y Alturas de Barinas. Y dentro del tiempo y con los recursos disponibles de esta servidora, pues, se encuestaron a 92 participantes. El cuestionario fue desarrollado, pues consistía en su totalidad de oraciones afirmativas con una escala Likert, y además, aparte de las primeras premisas sobre la información demográfica, pues estructuralmente se dividió en 3 secciones con 6 reactivos cada una, para un total de 18 reactivos. Y el completar este cuestionario tomaba alrededor de un máximo de 15 minutos. Nuestro marco teórico para esta investigación pues giró en torno a los 3 factores que se han identificado como posibles marcos de referencia del elector al momento de tener que decidir por alguna candidatura. Y en general, según la literatura revisada, básicamente en palabras resumidas, pues la efectividad y el alcance de la propaganda se determinó que varía dependiendo del medio utilizado, el historial partidista y el voto cultural, el elector tiende a favorecerlo, y el efecto bandwagon tiende a tener el mayor impacto en el comportamiento electoral. Y aquí algunos ejemplos de la revisión de literatura. La literatura revisada para desarrollar este marco teórico pues se constituyó primordialmente de estudios hechos en otros países como España y México, estudios psicológicos para conocer los efectos de la influencia social, de la apariencia en la política y del efecto bandwagon, como mencioné, y algunos documentos sobre el trasfondo histórico de la propaganda política de Puerto Rico. Partiendo desde los datos sociodemográficos de nuestra muestra, ante los 92 participantes, el 65% fueron mujeres y un 35% fueron hombres. Y nuestra distribución por edades, en su mayoría, estuvo parcialmente proporcionada, pero claramente al observar los últimos 2 intervalos de edades, pues vemos que su sumatoria nos da a entender que como más de un 50% de los participantes fueron mayores de 54 años. Y ante el Estado civil predominó con un 51% de los participantes casados. En los datos ocupacionales, pues predominaron los participantes que son empleados a tiempo completo y retirados. Y por último, los datos sobre su escolaridad, pues fluctuaron entre los estudios de grado de escuela superior, grado asociado y bachillerato. Para comenzar hablando un poco de los resultados, pues partiendo desde los resultados de los reactivos dirigidos a la variable de influencia social, pudimos observar cómo mantuvieron estos primeros 3 un patrón relativamente positivo en su respuesta, más para los últimos 3 reactivos de esta sección se puede notar un poquito más de diversidad en su respuesta. Si partimos desde nuestra pregunta de investigación, sobre si el voto de los electores hacia los candidatos para representantes del distrito es determinado por las sugerencias de su círculo social, pues vemos cómo los resultados de los 6 reactivos dirigidos a esta variable pues se inclinan hacia el intervalo positivo con un total de un 47%, que sugieren que en la mayoría de los participantes, pues sí, las interacciones que han tenido sobre los temas de los candidatos a representantes con su círculo social, pues tienden a tener cierta influencia, pero no constituyen pues, una respuesta absoluta como un factor que determinaría si el voto de los participantes pues, es dictaminado por esta variable. Pasando a los resultados de la segunda variable, aparte del primer reactivo y el último reactivo que veremos en la próxima diapositiva, que ambos tuvieron una fluctuación bastante proporcional hacia su oposición, su afirmación y la neutralidad de parte de los participantes, el resto de los resultados de los reactivos continuaron con una tendencia rechazando el postulado. Entonces, nuestra pregunta de investigación nos lleva a intentar determinar cuánta influencia tiene la publicidad política de un representante en el voto de la muestra de participantes del precinto 52. Y con la sumatoria de todos los resultados de los 6 reactivos dirigidos a esta variable, pues vemos cómo es uno de los factores que menos influencia produce en los participantes, con un 39% en desacuerdo y un 17% en totalmente desacuerdo y el 17% en desacuerdo,
Esto constituye un 56% a los cuales la propaganda electoral pues, aparentemente tiene un papel de poco impacto en su votación por su representante. Y continuando con la última variable que se estudió, pues tenemos un balance entre 4 reactivos en los cuales los resultados predominó la oposición hacia los postulados y 2 reactivos en los cuales se inclinaron a respuesta a favor. Aquí los vemos. Y nuestra última pregunta de investigación nos dirige a determinar la cantidad de participantes del precinto 52 que dirigen su voto por su representante distrital en base al candidato que pertenezca al partido que favorezca. Y según la sumatoria de resultados de los últimos 6 reactivos, pues solo un 39% respondieron favorablemente ante la influencia de su inclinación partidaria. Mencionando las conclusiones de esta investigación, pues primeramente ante los resultados de los reactivos dirigidos hacia la variable de influencia social, se había planteado, según la revisión literaria recopilada, cómo se esperaba que en su mayoría el círculo social de cada elector jugara un papel importante en la decisión electoral que toma el participante. Sin embargo, ante la sumatoria de resultados de los primeros 6 reactivos, pues encontramos que aunque hubo un 47% de datos positivos a favor de nuestra hipótesis, se puede observar que la influencia de su círculo social, aunque tiene cierto grado de peso en el proceso de decisión del elector, con un 34% en oposición y un 19% neutral, pues no es un efecto sustancial en la mayoría de los electores, como lo sugiere nuestra hipótesis. Por el contrario, ante los resultados de los reactivos de la segunda tabla, pues se puede ver a simple vista como ante la sumatoria de los resultados de los reactivos, en su mayoría expresan una oposición ante la hipótesis establecida, ya que se observó que predomina un 56% en contra y un 15% se mantuvo neutral, de modo que se rechazaría la hipótesis sobre la frecuencia con la cual se esperaba que el voto del elector fuera influenciado por la inclinación partidaria de la participante, pues según el historial bipartidista de la isla y los resultados de las últimas 2 elecciones generales, pues se anticipaba que esta variable tuviera mayor grado de influencia. Pero se observó cómo, aunque los datos cuentan con un 39% de resultados en la escala positiva y un 12% de respuestas neutrales, la sumatoria de los resultados de naturaleza contraria, entiéndase las respuestas totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, pues con un 49% numéricamente en su totalidad, no se apoyaría la veracidad de esta hipótesis. Para mencionar un poquito rapidito las aportaciones, pues esta es una investigación en la cual puede proveerle en un futuro a directores de campaña, candidatos aspirantes a ser representantes o algún lector interesado un poco de conocimiento sobre el comportamiento electoral del precinto 52 hacia las candidaturas de representantes. Pero sobre todo, pues se pretende poder crear un poco de conciencia y sentido de responsabilidad electoral en los participantes al momento de votar por su representante. Y al igual, ante la escasez de los precedentes investigativos sobre el comportamiento electoral hacia estos puestos de la Cámara Legislativa de Puerto Rico, pues aportará un poco de información para el desarrollo de futuras investigaciones concerniendo este ámbito. Y algunas recomendaciones que yo haría para esta investigación en un futuro, pues primeramente sería ampliar la muestra para tener una mayor cantidad de participantes un poco más consona con la población electoral del precinto. Segundo, cambiaría el muestreo, quizás a un muestreo estratificado, para así poder hacer comparaciones entre los barrios correspondientes al recinto, ya que observé que hay una variedad de comunidades rurales y urbanas en el mismo precinto, y ante algunos resultados se pudo apreciar una diferencia marcada en las contestaciones de los participantes según su comunidad. Y por último, enfocaría la investigación un poco más hacia una variable en específico para poder profundizar en los efectos de ella. Y así esto también ayudaría a formular un cuestionario un poquito más detallado. Y para terminar con las limitaciones, pues primeramente sí hubo una escasez de literatura en relación con el comportamiento electoral de los ciudadanos de Puerto Rico. Segundo, el poder encuestar la cantidad de participantes alcanzada sí resultó un poco trabajoso, ya que para poder cumplir con todos los criterios de inclusión de la investigación, pues en ocasiones esto resultaba el negarle la participación a algunos ciudadanos dispuestos debido a su incumplimiento de algún criterio. Generalmente, pues dado su falta de participación electoral en los pasados años. Y por último, como todos conocemos, pues la propagación del COVID afectó la frecuencia en la cual la investigadora pudo partir a administrar encuestas en las comunidades del precinto, al igual que quizás la disposición de los ciudadanos a participar
pues comúnmente era una un poco reacia, aunque ante la situación de pandemia en la cual nos encontramos, era una actitud entendible y pues de esperarse. Hasta aquí concluyo mi presentación y les agradezco mucho por el tiempo que me han permitido. Muchas gracias, Natalie. Muy interesante la investigación. Quiero recordarles, sé que veo preguntas, ¿verdad?, en los comentarios. 2 preguntas para el compañero Rubén, y entiendo que alguien levantó la mano para la investigación de la compañera Natalie. Sin embargo, pues les recuerdo que vamos a estar atendiendo todas las preguntas una vez concluida, ¿verdad?, la próxima presentación de investigación, y pues como quiera pueden anotarlas en el chat para que no se les olvide, o simplemente guardarla en lo que pues le cedemos el espacio del micrófono. Ahora entonces pasamos con la próxima investigación a cargo del compañero Víctor Ortiz. Esta tercera investigación se titula Asimilación a la cultura política de los partidos políticos estadounidenses y sus valores en el liderato del Partido Nuevo Progresista de Puerto Rico. Brevemente, el objetivo de esta investigación responde a analizar los valores demócratas y republicanos en el Partido Nuevo Progresista, con el objetivo de entender el futuro ideológico del PNP ante una posible transformación en los partidos políticos estadounidenses. Así cedo el espacio al compañero. Saludos, buenos días a todos y todas. ¿Se ve la presentación en estos momentos? Sí. Perfecto. Pues comenzamos. Muy buenos días, mi nombre es Víctor Ortiz. Soy el investigador principal de esta investigación, mentoreada por el doctor Edwin Asensio Pagán. Le doy muchas gracias a todos por estar aquí en el día de hoy y por cederme este espacio. La investigación está titulada, como dijo mi compañero Orlando, la asimilación a la cultura de los partidos políticos estadounidenses y sus valores en el liderato del Partido Nuevo Progresista. Planteamiento del problema. En la actualidad, Puerto Rico opera bajo un sistema de partidos políticos que no corresponde al del resto de los Estados Unidos, ni al de muchos países del mundo. Los partidos políticos tradicionales de Puerto Rico, más allá de basarse en ideología, comparten el componente de estatus político, un factor determinante que no comparten los partidos nacionales ni otros países debido a la situación actual que enfrenta Puerto Rico. El Senado de los Estados Unidos, en el Congreso 117, está compuesto por 50 senadores demócratas y 50 republicanos. El movimiento estadista en el Distrito de Columbia, Washington, D.C., se ha visto afectado significativamente por la inclinación del distrito a elegir candidatos demócratas. Muchos miembros del Partido Republicano se han negado a votar para admitir el Distrito de Columbia como un estado de la Unión debido a su inclinación al Partido Demócrata, y que esto afectaría el balance que existe en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Cuál sería el caso con Puerto Rico? El siguiente diagrama muestra la composición del Senado 117 del Congreso de los Estados Unidos, en el cual, como se puede observar, hay 50 senadores republicanos, 48 demócratas, 2 independientes, estos independientes siendo Bernie Sanders y Angus King, de Vermont y Maine respectivamente. Estos 2 senadores comúnmente hacen caucus y votan con el Partido Demócrata, por lo que se entiende que hay un balance 50-50, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que viene siendo la presidenta del Senado, es la que le corresponde romper un empate en cualquier caso. A mano derecha pueden ver los senadores de Washington, D.C., de añadirse como estado. Se entiende que se inclinarían por el Partido Demócrata, tomando en cuenta desde que se le cedió a Washington, D.C. el derecho al voto presidencial con la enmienda número 23. Siempre han votado por el candidato demócrata, y a su derecha se encuentra el Puerto Rico en color violeta, debido a que no se conoce a cabalidad cuál sería la inclinación partidista de Puerto Rico hacia los partidos nacionales. Objetivo. El objetivo de esta investigación es estudiar la asimilación de la cultura de los partidos políticos estadounidenses y sus valores en el liderato del Partido Nuevo Progresista, tomando en cuenta que es el único partido en Puerto Rico en la actualidad que aspira a la anexión permanente. Mediante el estudio cualitativo de este fenómeno, el participante pretende estudiar en qué criterio los líderes estadistas de Puerto Rico se alinean al Partido Demócrata y al Partido Republicano. Objetivos. Bajo la dimensión de la asimilación político-cultural, el objetivo es describir cómo se desarrolla la asimilación a la cultura política estadounidense en el liderato del Partido Nuevo Progresista. Las dimensiones las estaré definiendo a continuación.
Partidos políticos estadounidenses. Observar en qué criterios se alinean los líderes del Partido Nuevo Progresista al Partido Demócrata y al Partido Republicano. La dimensión del constitucionalismo, su objetivo es investigar los cuestionamientos que tienen los líderes del Partido Nuevo Progresista sobre el régimen establecido por la Constitución de los Estados Unidos. En la dimensión del individualismo, el objetivo es identificar los elementos del individualismo estadounidense que presentan los líderes del Partido Nuevo Progresista. Finalmente, bajo la dimensión del capitalismo, el objetivo es identificar los valores del sistema capitalista de los Estados Unidos comparten los líderes del Partido Nuevo Progresista. El método de esta investigación será discutido a continuación. Los participantes todos son miembros del Partido Nuevo Progresista, obviamente mayores de 21 años, y que ocupan u ocuparon en algún momento escaños públicos, la mayoría de estos en el Senado y en la Cámara de Representantes, también como en la gobernación y en diferentes agencias. El muestreo fue por disponibilidad al momento esta presentación presenta los resultados de 5 participantes. La muestra final es de 10 participantes, pero el análisis de datos todavía no está completo para los otros 5, por lo que se toman en cuenta los primeros 5 participantes. El enfoque de esta investigación es uno cualitativo y el instrumento es una entrevista no estructurada. El marco teórico de esta investigación se titula La alineación de valores dominantes de Frank Parkin, 1968. Frank Parkin es un científico político británico que vive durante la época de la campaña del desarme nuclear en Inglaterra. Y él pudo observar cómo, dependiendo a qué esferas políticas y públicas se inclinan los electores, determina cuál es el voto que estos van a dar o su apoyo ante la campaña de desarme nuclear. Y los postulados son los siguientes. La cercanía del individuo a la ideología dominante determinará su facilidad para asimilarse a los valores políticos hegemónicos. La lejanía del individuo a la ideología dominante se traduce en una menor posibilidad para que éste se asimile a los valores políticos hegemónicos. Si no se desarrollan los valores hegemónicos en el individuo, resultaría en una mayor facilidad para asimilar valores alternativos. Finalmente, los valores alternativos se dan como resultado del surgimiento de una subcultura. La razón por la que el investigador elige este marco teórico es debido a que en este escenario en específico existe un grupo que se ve bajo el dominio de otro grupo y el marco teórico analiza cómo el grupo no dominante se asimila al grupo dominante respecto a lo que ya les había explicado. Las dimensiones de esta investigación. Asimilación político-cultural. La asimilación político-cultural, según Pearson y Citrin, se define como el cambio a través del tiempo. Las diferencias étnicas erosionan cuando los inmigrantes y sus hijos se exponen a absorber los hábitos dominantes del nuevo país donde habitan. Obviamente los puertorriqueños no son inmigrantes en Estados Unidos, pero se utiliza esta definición por la misma razón, debido a que el caso de Puerto Rico es uno diferente al de otros países del mundo y cae en este caso. Las categorías de esta dimensión son la cercanía a valores, la familia, la educación y la iglesia. Bajo la dimensión de partidos políticos estadounidenses, el politólogo Charles House define que los partidos estadounidenses son inusuales por su fidelidad al sistema bipartidista. Solo han existido 2 partidos que realmente han contenido el poder desde el final de la Guerra Civil y el periodo de la Reconstrucción, siendo estos el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Las categorías para esta dimensión son los valores demócratas, valores republicanos, valores de centro, lealtad partidista y rechazo ideológico. Bajo la dimensión del individualismo, se define House, quien establece los 3 valores principales de la cultura política estadounidense, que son las dimensiones de este estudio, define al individualismo como una ideología compartida por gran parte del pueblo estadounidense, que parte de la premisa de que cualquier persona puede lograr lo que se proponga con suficiente esfuerzo. Y en adición, y a diferencia de las creencias europeas, los americanos creen que si alguien falla es por su propia culpa. Por lo tanto, esto se resume en una visión de que el gobierno no debe intervenir en los asuntos del ciudadano significativamente. Las categorías para esta dimensión son el rol del Estado, el federalismo, state rights, que son los valores de los derechos de los estados, y la privatización. Cabe destacar que el federalismo es un valor que se alinea más con el Partido Demócrata y state rights es uno que se alinea más con el Partido Republicano. El constitucionalismo, en su artículo Constitutionalism and Democracy, Elser y Slattat definen al constitucionalismo como los límites de las decisiones mayoritarias, más específicamente a límites que en cierto sentido son autoimpuestos. Muchos países tienen una constitución escrita que, entre otras cosas, prescriben procedimientos complicados para cambiar la misma, como es en el caso de Estados Unidos,
y de Puerto Rico, y en los casos en los que no tienen constituciones escritas, como en Inglaterra. Las categorías para esta dimensión son la interpretación conservadora, la interpretación liberal, el cuestionamiento constitucional y la aprobación constitucional. Finalmente, según el doctor Ángel Rosa, el capitalismo es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de medios de producción y en capital como generador de riquezas. Disculpen. Las características del sistema son la libertad de empresa, la libertad de producción y la venta, con el mínimo de restricciones por parte de los poderes políticos y la no participación del Estado en las tareas económicas dejadas a manos del sector privado. Cabe destacar que esta definición del capitalismo pues, tiene muchas similitudes con la definición del individualismo, pero no son lo mismo. El capitalismo es el sistema económico y social, mientras el individualismo es este valor que tiene el pueblo estadounidense de sentir que todo lo pueden lograr si se lo proponen y que si no lo logran fue porque fallaron. Análisis de datos. Primero, cabe destacar la alineación partidista de los participantes. En la muestra que tenemos para esta presentación consta de 2 participantes republicanos y 3 demócratas. Sin embargo, cabe destacar que en la muestra final, los 10 participantes son 7 republicanos y 3 demócratas. Y que el participante número 4 sí, era republicano, pero se cambió con el Partido Demócrata debido a la elección de Donald Trump y que no lo apoyaba. Cabe destacar que este participante en muchas de sus respuestas se alinea con los postulados del Partido Republicano, aunque sea demócrata. A continuación, una tabla que demuestra el perfil de los participantes. Arriba, los años en servicio, podemos ver que lo mínimo han sido 10 años en el servicio público, mientras lo máximo alrededor de 50 años en el servicio público. En partido regional, todos los participantes son del Partido Nuevo Progresista. Esto es parte de los criterios de inclusión, que si vivieron en Estados Unidos, 2 de los participantes vivieron en Estados Unidos. Su familiarización con la cultura política estadounidense, todos dijeron que estaban familiarizados con dicha cultura política. De hecho, todos los que están en la presentación actualmente están afiliados a uno de los partidos. 3 de ellos, de los que están en la presentación, son demócratas y 2 republicanos. Asimilación político-cultural. Bajo la dimensión de la asimilación político-cultural, la pregunta de investigación es cómo se desarrolla la asimilación de la cultura política estadounidense en el liderato del Partido Nuevo Progresista. Destaca la respuesta del participante 1. La lectura sobre diversos temas, desde las lecturas de cómo comienza la nación, libros de cursos de economía, y tuve profesores que influenciaron mi pensamiento económico y fiscal. Partidos políticos estadounidenses. La pregunta de investigación era, ¿en qué criterios se alinean los líderes del Partido Nuevo Progresista a los partidos políticos estadounidenses? Destaca la respuesta del participante 1 nuevamente, quien dice, soy conservador, las ideas y pensamientos y la ejecución de Ronald Reagan tuvieron gran influencia sobre mí. Esta está respaldada por la respuesta del participante número 2, que dice, cuando la época de Reagan, vi mucho de la implementación de sus políticas administrativas y lo bien que le hicieron a la nación. Tuve la oportunidad de leer un libro que se llamaba Reaganomics. Constitucionalismo. ¿Qué cuestionamientos poseen los líderes del Partido Nuevo Progresista sobre el régimen establecido por la Constitución de Estados Unidos? Destaca la respuesta del participante número 4. La Constitución de Estados Unidos es el experimento que se convirtió en la norma. Y hoy hablamos de democracia. Y eso es lo bonito de los Estados Unidos. Individualismo. ¿Qué elementos del individualismo estadounidense se identifican en los líderes del Partido Nuevo Progresista? Destaca la respuesta del participante 1. Yo creo firmemente en la libertad del individuo, en asumir la responsabilidad de cada persona. La libertad económica lleva muchos aspectos positivos en la sociedad. Finalmente, la dimensión del capitalismo. Su pregunta de investigación es, ¿qué valores del sistema económico capitalista de Estados Unidos comparten los líderes del Partido Nuevo Progresista? Destaca la respuesta del participante 2. Yo estoy totalmente a favor de esa economía. Yo creo en la libre competencia, es que tú creas capital y premias los esfuerzos, el esfuerzo individual, el esfuerzo de cada persona. A continuación, los hallazgos. Bajo la dimensión de la asimilación político-cultural, se encontró que los participantes se han asimilado a la cultura política estadounidense a través de una serie de vivencias y valores inculcados en el hogar. Entre estos está la iglesia, su crianza y que muchos de sus padres incluso fueron miembros fundadores del Partido Nuevo Progresista, que anteriormente era el Partido Republicano de Puerto Rico. Partidos estadounidenses. Se observa un patrón, ¿verdad? Bajo esta dimensión se observa un patrón en los líderes del Partido Nuevo Progresista a inclinarse más por los postulados del Partido Republicano, incluso si estos se consideran demócratas. Esto se debe a que muchos de ellos poseen una visión conservadora de la sociedad que el Partido Demócrata no acoge totalmente, pero ellos se consideran como quiera demócratas. Constitucionalismo.
Bajo el constitucionalismo, los líderes del Partido Nuevo Progresista favorecen el régimen establecido por la Constitución de Estados Unidos, pero en algunas enmiendas, como en la primera y en la segunda, más allá de cuestionarlas, ofrecen una interpretación propia. Esto es una característica muy propia de la cultura política estadounidense, tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano. Estas dos enmiendas, que son muy controversiales entre ambos partidos, cada partido ofrece su interpretación propia. Individualismo. Los líderes del Partido Nuevo Progresista se alinean a los valores individualistas de los Estados Unidos, favoreciendo la libertad individual, la privatización y negándose a aumentar las contribuciones. Finalmente, bajo la dimensión del capitalismo, los líderes del Partido Nuevo Progresista favorecen a la economía capitalista de libre mercado, así como sus resultados, en el intervencionismo y el fortalecimiento económico de los Estados Unidos. Proyecciones. El investigador recomienda a todas las personas que deseen estudiar más sobre este estudio e indagar un poco a que extiendan su estudio a partidos no estadistas. Esto se debe a que hay miembros dentro del Partido Popular Democrático que se consideran demócratas o republicanos, e incluso que miembros de los partidos minoritarios, algunos de ellos los que se inclinan más hacia la izquierda, podrían inclinarse más hacia el partido demócrata, y los que se inclinan más hacia la izquierda, hacia la derecha, podrían inclinarse hacia el partido republicano. También se puede analizar si estos partidos minoritarios formarían partidos terceros que fueran solo a nivel local. Mayor representación femenina, debido a que se le extendió la invitación a todas las mujeres miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, pero solo una de ellas pudo participar debido a disponibilidad. Extender esta investigación a un enfoque cuantitativo para ver la perspectiva del ciudadano ante el fenómeno de estudio. A continuación, la referencia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, compañero. Muy interesante, ya que, pues, como sabemos, en Puerto Rico es esa peculiaridad de que no en todos los partidos, los que, ¿verdad?, se identifican con partidos estadounidenses, es uniforme el que sean republicanos o demócratas. Siempre hay una composición bastante variada. Ahora, pues, ya habiendo concluido las tres presentaciones de este primer panel, voy a pasar a leer las preguntas o a hacer los turnos que hayan sobre las pasadas tres investigaciones. Voy a comenzar con el compañero Rubén, que ya veo por ahí asomado. La primera pregunta la hizo el profesor Edwin Asensio, y ¿verdad?, le pides que si existe populismo positivo y si existe, si puedes ofrecer las características del populismo positivo. Sí, buenos días nuevamente. Te agradezco la pregunta. Yo digo que sí, existe el populismo positivo. Por eso en estas discusiones acerca de este tema se debe prestar atención al hecho que el populismo no se ata a ningún espectro del espectro, de ningún extremo del espectro político, mejor dicho, por lo que realmente el populismo termina siendo lo que uno hace de esa tendencia. Un ejemplo de positivo que encuentro del populismo vendría siendo el hecho de que considero que la personificación de la política, entiéndase esa manera de presentar la política de una manera que sea accesible para los ciudadanos, que no se ate a lo que es el lingo político, por ejemplo, creo que es algo positivo y se puede contribuir a que más personas estén interesadas en la política y estén conscientes de lo que esté sucediendo. Un ejemplo de una persona populista positiva diría que sería el senador Bernie Sanders de Estados Unidos. Creo que figuras como él que pues, presentan la política quizás de una manera más, ¿cómo lo digo?, atemperada a los tiempos actuales, pues creo que sí hace que el populismo sea una herramienta con potencial positivo si se utiliza con esa intención. Tenemos entonces la siguiente pregunta, también para la investigación del compañero Rubén. ¿En qué difiere el populismo puertorriqueño en comparación con movimientos populistas en otros países? Sí, buenos días nuevamente. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que de la literatura que he podido leer y pues la información que he encontrado, creo que la característica principal que hace la diferencia en Puerto Rico es cuán personal la política se ha convertido aquí. Creo que esto se puede atribuir a lo que es el tamaño de Puerto Rico en sí,
pero que los políticos tienen mucha conexión con el ciudadano, con el elector. Por eso vemos quizás esa tendencia, mira, yo conozco a ese es mi amigo, es primo de yo no sé quién, voy a votar por esa persona. Que creo que Puerto Rico tiene ese aspecto muy particular de su política, que se ha convertido muy personal y muy, los políticos cultivan esa relación interpersonales con los ciudadanos. Creo que pues parte de esa pregunta se relaciona mucho a la intención que tengo con esta investigación, que a mí me interesa mucho continuar estudiando lo que es el tema del populismo puertorriqueño y cómo se manifiesta dentro de nuestra cultura política y cultura electoral, por lo que pues espero que más allá de esta investigación pueda continuar estudiando esto, ya sea en escuela graduada o por iniciativa propia. Muchas gracias. La pregunta la hizo Rael Berniel, que se me olvidó mencionar su nombre. Dejó esa pregunta por ahí. Ahora pues a Natalie, a mí me interesaría saber cuál de los tres factores de estudio que influencian a los electores del precinto 52, cuál de los tres resultó ser el más influyente para pues estos electores tomar la decisión de ¿verdad? Su voto en cuanto al representante de distrito. Gracias por la pregunta. Pues, ante los resultados, ¿verdad? Yo esperaba que fuera la inclinación partidaria por la tendencia que hay de inclinarse por el partido que uno favorezca. Pero, pues, ante los resultados que recopilé, fue la influencia social. Muchos participantes, pues, comentaban que pues, conversaban mucho cuando llegaba el momento de las elecciones con sus familiares, con de su círculo social, y pues sorprendentemente, pues tuvo yo creo que la mayor influencia, aunque la inclinación partidaria sí jugó su papel, aunque pues no se cumpliera la hipótesis en su totalidad, también quizás tuvo un poco más de influencia que la propaganda. Sorprendentemente la propaganda fue el menos que pues los participantes expresaron que no les afectaba bastante cuando iban a decidir por quién votar. Muchas gracias, interesante. Ahora continuamos con Ok, tenemos otra pregunta para Natalie. Para usted como investigadora, ¿cuál es la mayor aportación de su trabajo a la ciencia política? La hace el profesor de Ignacio. Y pues como tal, como una investigación, no sé si hay eco. Okay. Como tal, como una investigación exploratoria, pues yo creo que la mayor aportación que esta investigación puede hacer a este ámbito, pues esa primera introducción, ese primer paso hacia conocer un poco sobre el comportamiento electoral de este precinto, ¿verdad? Básicamente. Y también conocer el pensar y estar un poquito más, ¿cómo se dice? Más consciente de qué afecta a los electores al momento de tener que decidir, y más que para una posición que, pues, como he mencionado, no es una que se resalta mucho en la política, aunque tiene su importancia, ¿verdad?, en nuestra gobernación. Cuando llegan los momentos de elecciones, pues no se resalta mucho, claro, como la gobernación, como los senadores, aunque pues tiene su peso allá en el gobierno. Y pues yo creo que esa es mi mayor aportación presentando esta investigación. Sin duda, representante de distrito es lo más cercano, lo más, ¿verdad? Donde más representativo está la población en las tres ramas de gobierno. Ahora continuamos entonces con la pregunta para Víctor, la hace Desiree Velázquez. ¿Por qué no se contempló entrevistar a participantes del Partido Popular Democrático y cuál es el propósito de esta investigación? Perfecto, muchas gracias, Desiree, por la pregunta. La razón por la que no se contempló entrevistar a participantes del del Partido Popular Democrático, disculpa, es porque esta investigación, pues, ahora mismo está en su base inicial, no hay muchos estudios respecto a esto en Puerto Rico, y el problema es que relativo a otras investigaciones que puedan haber, en este caso es muy diferente. De hecho, dentro de los territorios de Estados Unidos, ninguno comparte el mismo sistema de partidos políticos de Puerto Rico. Es en Puerto Rico donde existe esta discusión sobre el estatus
dentro de los territorios a una mayor escala, y por lo tanto el investigador buscaba enfocarse primero en el partido que defendía la estadidad para entender cómo ese partido, que es el que está, ¿verdad? Ha ido al Congreso, está tratando de luchar por este ideal. El investigador pretendía conocer cuál era la alineación partidista de ese partido. Por eso es que en las recomendaciones digo que no solo al Partido Popular Democrático, sino que a los otros partidos minoritarios, es muy importante que una investigación futura, incluso si yo tuviera la oportunidad de hacerlo, estaría complacido de hacerlo, para indagar en la alineación partidista a nivel nacional de estos partidos locales. Pues, por ejemplo, tenemos al Partido Victoria Ciudadana, que lo más posible se incline con el Partido Demócrata. Tenemos al Partido Proyecto Dignidad, que probablemente se incline más con el Partido Republicano, y el Partido Popular Democrático es muy interesante porque dentro de su estructura tiene muchos candidatos que son liberales y muchos candidatos que son conservadores. Esto sucede también en los otros partidos, pero no a la escala que sucede en el Partido Popular Democrático. Y pues realmente es por eso que no se tomó en cuenta el Partido Popular Democrático al momento y a los otros partidos, porque se pretendía primero trabajar con el Partido Nuevo Progresista para que hubiera un precedente para aquellos que quieran extender la investigación, poder extenderla a los otros partidos. Y respecto a cuál es el propósito de esta investigación, bueno, el propósito, como he mencionado, es indagar en la alineación partidista hacia el Partido Demócrata y Republicano de los candidatos del Partido Nuevo Progresista y analizar pues su alineación respecto a estos dos partidos en esos valores, porque muchos de ellos se podrán considerar republicanos, pero compartir muchos ideales demócratas, como por ejemplo en el caso de la inmigración, es algo que no toqué en la presentación, pero que sí va a estar en los resultados finales. En el caso de la inmigración, todos los participantes, sin importar su alineación partidista, se alinean con el Partido Demócrata y dicen que el Partido Republicano ha tomado una mala postura ante la inmigración. En el caso del matrimonio homosexual, muchos de los participantes, y entre personas del mismo género, no necesariamente homosexual, los participantes no dan una definición clara de cómo se alinean. Muchos de ellos dicen, sí, yo no tengo ningún problema con que las personas del mismo sexo se casen, pero yo no lo apoyo. Entonces no es lo mismo que en el Partido Demócrata y en el Partido Republicano, que el Partido Demócrata lo apoya abiertamente, la mayoría de los candidatos, aunque hay unos que no, y en el Partido Republicano se oponen abiertamente. Que realmente eso es el propósito de la investigación, investigar si realmente, no solo con cuál partido se alinean, sino realmente si están alineados a los valores de ese partido, porque puede ser que en el caminar se den cuenta de que realmente otro partido representa más los valores, como le pasó al participante número 4 que cambió de partido. Muchas gracias. Entonces tenemos una última pregunta que la hace el profesor Edwin Asensio. Te pregunta el rol del politólogo, ¿en dónde lo ubica en la investigación y desarrollo? Bueno, el rol del politólogo es una de las partes más importantes de la investigación debido a que, ¿por qué se está haciendo una investigación? ¿Verdad? Y realmente yo pienso que el rol del politólogo es investigar, informarse sobre el tema y producir unos resultados que no estén viciados por tal vez las visiones del participante, por las visiones del investigador y del politólogo. Y crear precedentes es otro de los roles del politólogo. Un ejemplo en este caso, que no existen investigaciones a esta escala sobre este fenómeno, pues el politólogo tiene el rol de llevar estos resultados, de hacer bien su trabajo prácticamente para que estos se puedan publicar y, como dije, crear un precedente para futuros politólogos puedan seguir expandiendo en el tema. Bueno, muchas gracias, Víctor. Ahora pues hago el último llamado para preguntas o inquietudes, dudas que tengan sobre las investigaciones que presentamos. Pueden ponerlas en el chat. Escuché, veo una mano levantada para ir, profesor Marcelo Lucy. Muchas gracias, Orlando. Felicitarte por la moderación, pero sobre todo felicitar a las 3 excelentes presentaciones que tuvimos de Rubén, Natalie y Víctor, realmente sumamente estimulantes. Quería hacer un comentario, pregunta para Víctor. El tema del populismo me parece más que relevante, sobre todo en el debate político
actual, desde qué es o qué deja de ser populista, pero había algunas cuestiones que me parece que no sé, y te quería preguntar si cómo las estabas pensando, porque hablabas del populismo desde más o menos el origen del Partido Popular Democrático, basabas mucho de tu trabajo en el trabajo de la CLAU, pero la CLAU realmente lo que hace es contestar a otro sociólogo, a Gino Germani, que es el que trabaja el primer populismo en Argentina, que es Perón. Entonces, no sé si tú verías, y porque por lo menos desde historia se hace mucho, como una distinción entre los distintos populismos. Un primer populismo que podría ser, pienso la figura de Luis Muñoz Marín en Puerto Rico, Getúlio Vargas, Perón, por pensar en otros lugares, frente a nuevas olas de populismo que habría que ver entonces cómo definir. Y en ese punto es cómo lo entiendes tú. No sé yo si vería a Bernie Sanders como populista o como socialdemócrata, que claro, siguiendo con Víctor, no encaja entonces en el espectro de la cultura política estadounidense, que nos ha descrito muy bien. Y entonces pueda ser leído como populista, pero ¿es realmente populista o aboga por una socialdemocracia que es ajena a la cultura política estadounidense? No sé ¿cómo ves tú el populismo? ¿Hay una linealidad o hay distintas formas de pensarlo? Muchas gracias. Bueno, tenemos ahí un comentario, entiendo que es para el compañero Rubén, que fue la investigación sobre el populismo. Sí, yo por lo menos con esta investigación, la intención es iniciar esa conversación para poder quizás darle una definición a lo que es el populismo en Puerto Rico, debido a que creo que de cierta manera ayudaría a poder darle una nueva perspectiva a lo que es el comportamiento político y la cultura política en Puerto Rico. Yo considero realmente que sí hay distintas formas de hacer populista, por eso muchos de los autores que estudian este tema siempre hacen la distinción que, mira, el populismo es algo impreciso. Menciono un nombre, realmente esta investigación está desarrollándose, así que cualquier insumo es bienvenido para poder seguir formalizándose. Pero sí, la intención de esta investigación y mi intención al continuar estudiando este tema es poder definir qué es el populismo en Puerto Rico frente a otros tipos de populismo, particularmente en Latinoamérica, que vemos que es donde, se puede decir, donde más se está viendo esta tendencia en lo que es la política. Muchas gracias por la pregunta. Ahora pues nuevamente hago el llamado a otras preguntas que pudiesen tener miembros, ¿verdad? de la audiencia, esta audiencia virtual que nos acompaña en la mañana de hoy. Si no, pues agradecerle su presencia tanto a los tres compañeros en sus investigaciones como a las personas que preguntaron, a los que vinieron a escuchar, a conocer un poco sobre los temas. Yo creo que estuvo muy interesante este panel desde populismo puertorriqueño, que quizás pues, como se habló aquí, populismo usualmente no suena a Latinoamérica por alguna razón, hasta la variedad que existe en Puerto Rico en los partidos, tanto el PNP, que no todos son republicanos como quizás se pudiese esperar, y la contribución también de los factores que inciden en el escoger representantes de distrito. Yo creo que ha estado muy interesante dentro de, ¿verdad?, de lo que fue este panel, que era sobre los partidos políticos en Puerto Rico. Temas muy variados, tanto de locales como ¿verdad?, quizás un poco más nacionales con el asunto de los partidos estadounidenses, y también pues uno que se asocia también a ámbitos internacionales como lo fue el de Rubén. Muchas gracias, ¿verdad?, a los tres por su contribución a este 26º simposio de investigación subgraduada en las ciencias sociales, y gracias a todos los que nos acompañaron en la mañana de hoy. Hasta aquí llegó nuestro primer panel. Les invito a que sigan, ¿verdad?, presenciando los siguientes paneles. Vamos a tener paneles básicamente todo el día. Por ahí entiendo que debe haber comenzado los paneles 3 y 4, si no, comienzan un poquito más tarde,
pero no sé si el profesor Lucy tenga el link que los pueda enviar por ahí. Yo todavía no los tengo, pero si lo puede enviar por ahí para que quienes estén y quieran llegar a los siguientes paneles lo puedan hacer. Pero nada, muchas gracias a todos y buenos días. Muchas gracias, que tengan buen día. Buen día. Gracias a muchas todos y gracias. todas. Felicidades estudiantes, de verdad, excelente trabajo, enhorabuena, así que sea una experiencia gratificante para ustedes y el mayor de los éxitos. Muy sólido en el contenido y en la presentación. Mucho éxito. Gracias a todos.